Se va el agua, se va todo. Es una verdad lapidaria que uno suele encontrar en manifestaciones, frecuentemente delante de la sede nacional de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, por gente que protesta o bien porque el agua ya se fue o porque siente que hay amenazas de que se va a ir. Esas amenazas en principio pueden ser naturales y entonces el agua se va en sequías infernales que desembocan en incendios forestales como los que hemos visto estos días, por ejemplo, en California, pero sin duda los hemos visto antes en México y en otras partes del mundo, reforzados por el cambio climático. O el agua se viene en diluvios bíblicos que desencadenan inundaciones generalmente urbanas con consecuencias sociales, económicas y de salud bastante graves. Y esas amenazas naturales se complican además siempre con amenazas de origen humano. Por eso hoy en Simbiosis con la Ingeniería Ambiental, Blanca Jiménez nos va a ayudar a imaginar un México en el que desde el gobierno se garantiza la seguridad hídrica y se preservan las aguas nacionales para nuestra generación y las siguientes. Primero, Montserrat Velázquez examina en un reportaje una sensación que le pareció contradictoria. ¿Cómo puede ser que tenemos cada vez más inundaciones y al mismo tiempo más y peores sequías? En 2007, el gobernador de Georgia convocó una plegaria masiva frente al Capitolio Estatal para rogarle a Dios que abriera el grifo del cielo y terminara con la sequía. Desde entonces, el calentamiento global ha agravado las sequías, pero también las lluvias, y el gobierno de México necesitaría más que una plegaria para hacerles frente. 2017 fue el año más caluroso del que se tiene registro desde 1880. La precipitación estuvo claramente por encima del promedio de largo plazo. Hubo sequía en 3% del territorio a nivel global en cada mes de ese año, cifra equiparada solo en 1884, 85 y 2016. Quizá en este punto se estén preguntando, ¿cómo puede ser que esté más lluvioso pero también más seco? La variable temperatura, el efecto más importante que tiene sobre nuestro planeta, es básicamente que la temperatura es como el motor o la energía, mejor dicho, que alimenta el motor de nuestro planeta. Entonces, todo aquello que ocurre en el planeta, entre ellos el ciclo hidrológico, se ve intensificado por la cantidad de energía que hay en función de la temperatura. A mayor energía, mayor temperatura, tenemos un ciclo hidrológico más intensificado. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener lluvias más intensas en los lugares donde de manera natural se presentaban y sequías igualmente más severas. Y el volumen de agua que existe hoy en el planeta es exactamente el mismo que hace cientos de millones de años cuando los dinosaurios vivían. Ese volumen de agua no ha cambiado. Lo que cambia es justamente su temporalidad y su disponibilidad. No quiere decir que vaya a haber menos lluvias, repito, va a seguir lloviendo. Muy probablemente esas lluvias se van a concentrar en muy pocos días al año. ¿Cómo pueden saber los expertos que habrá más sequías? Predecir fenómenos climáticos no es lo mismo que predecir el tiempo. Este puede predecirse en plazos de una semana y es provocado por inestabilidades atmosféricas. La predicción del tiempo es la que nos dice, sal con paraguas hoy o no hagas una carne asada. Los sistemas climáticos, en cambio, son más complejos y se predicen en intervalos de tiempo más largos. Involucran al océano, la atmósfera, la biosfera, troposfera, entre otras, y cómo interactúan entre sí. Además, para predecir el clima futuro se debe considerar la evolución de los llamados forzantes, agentes que producen un cambio en el sistema climático. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático determinó que la tendencia de calentamiento promedio global del planeta, detectada en el último siglo y medio, solo puede ser explicada cuando se considera el incremento del forzante radiativo, es decir, la diferencia entre la insolación absorbida por la Tierra y la irradiada, a consecuencia del incremento de los gases de efecto invernadero. Son ejercicios que resultan, son resultados que provienen de ejercicios numéricos. Bien decías, las estimaciones globales del cambio climático son básicamente función de escenarios. Escenarios que han sido identificados, son 5 escenarios de emisión de gases de efecto invernadero, CO2 básicamente. Este CO2 está asociado a nuestra actividad industrial por medio de fábricas, los coches, etcétera, ¿no? El desarrollo básicamente de nuestra sociedad. Las sequías se estudian como fenómenos climatológicos porque suceden en periodos largos y porque dependen de varios factores para predecirlas, como el fenómeno del Niño y la Niña y la zona intertropical de convergencia, que es donde intercambian calor el hemisferio norte y el sur.
Para predecirlos, se combinan la observación natural y el poder de las supercomputadoras. Estos modelos son la manera más acertada que tenemos de entender la física del sistema climático, y todos predicen más sequías. Aquellas que ocurren de manera natural llegan a durar hasta 10 años. Según las simulaciones computacionales, debido al cambio climático, pueden llegar a durar hasta 20 años en este siglo. En un escenario en que se sigan emitiendo gases de efecto invernadero como hoy en día, el riesgo de sequías prolongadas aumenta 80%. Para medir la sequía en México, contamos con el Monitor Multivariado de Sequía, que usa información de la NASA para conocer las condiciones de precipitación, temperatura, humedad de suelo y escurrimiento, y que cada mes emite un reporte de la situación de sequía en el país. Sin embargo, Carolina Neri y su equipo se han quejado de que a pesar de tener la información climática, el gobierno no la usa. También afirman que, aunque es un hecho que existe una amenaza climática, esta solo se convierte en desastre si se le suma la vulnerabilidad de los sistemas. ¿Qué tan vulnerable es México? En la Ciudad de México, la mitad del agua que utilizamos se va por fugas en las redes de tuberías. Casi el 30% del agua de la ciudad viene del sistema Cutzamala. Cuando este está por debajo de los niveles normales, incluso un déficit menor en precipitación puede provocar una sequía hidrológica. Los acuíferos, o agua subterránea, son fuentes esenciales durante la sequía, y en el centro y norte de México son severamente sobreexplotados, por eso la ciudad se está hundiendo. Y eso nos pone en riesgo porque tardan años en recuperarse. México trata solo el 45% de sus aguas residuales, a comparación de países como Dinamarca, en donde se trata el 90%, o Alemania, donde se trata el 97%. Esa agua no tiene que llegar a ser potable, puede servir para irrigación, lo cual sería muy útil porque más del 75% del agua en el país se usa para agricultura. Es que ya cuando lo trasladas, por ejemplo, el tema a la cuestión de ciudades, esto de agua tratada y demás, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en torno al agua. Es prácticamente eso, es manejo del agua, si te das cuenta. Y prever no es tanto jugarle como a la bolita mágica, sino si ya tienes información de un pronóstico, si ya tienes un pronóstico que te va a decir hay tanta probabilidad de que llueva o no llueva, y si tienes un buen manejo del agua, en todos los sentidos que tiene que ver con agua tratada, con demanda, con calidad, con todo lo que requiere, todo lo que está en el tema de agua en ciudades, pues es otro asunto, ¿no? Si todo funcionara de esta forma, hablaríamos de una ciudad pues resiliente, ¿no? La resiliencia está muy bien, obviamente, y es necesaria, pero como es cierta nuestra premisa, si se va el agua, se va todo, entonces en el terreno del agua necesitamos algo más que resiliencia, necesitamos predicción para estrategias de adaptación y de prevención, y esa predicción presumiblemente debería de ser científica. Por eso viene muy bien entonces que alguien que lleva décadas estudiando la ciencia del agua, Blanca Jiménez, que está a unos días de ser directora de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, va a estar para charlar con nosotros. Blanca, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Tú escribiste hace no mucho, en 2015, una frase que me parece que empieza muy bien porque pone la dimensión de las cosas. Dices, los retos en materia hídrica con el tiempo han ido creciendo en lugar de disminuir. Esto lo escribiste en una revista de UNESCO, por lo tanto de alcance global, pero apuesto a que se aplica también a México. Estás a punto de entrar a dirigir CONAGUA. ¿Te va a alcanzar un sexenio en CONAGUA para revertir esta tendencia al empeoramiento? Definitivamente no, pero yo creo que hay que sentar las bases para lograr un cambio y hacer de manera que la política se pueda adaptar más a las necesidades actuales. Estamos ahorita frente a un cambio, frente a las cuestiones de cambio climático, frente a las cuestiones del cambio global, porque aquí en el tema del agua no es nada más el tema de cambio climático, están también todos los cambios globales, no únicamente el crecimiento poblacional, sino el modelo de desarrollo que estamos siguiendo, tanto económico como por ciudades, que nos están poniendo unos retos muy específicos en el tema del agua. Voy a agarrar las ciudades. Las ciudades son es un desarrollo que menos del 1% del territorio te demanda muchísima agua y te descarga mucha agua. O sea, la naturaleza no está diseñada para eso. Y en el tema del agua eso nos pone muchos retos. Por un lado, para asegurar que el agua esté suficiente. Por otro lado, para controlar las inundaciones. Tú hablaste ahorita de inundaciones urbanas, pero también están las inundaciones de planicie. Y luego para tratar esa agua y que la absorbe el agua contaminada. Y eso son cosas muy fuertes que hay que desarrollar. Tú dices la naturaleza no está diseñada para eso. No. Bueno, de hecho la naturaleza no está diseñada, punto. Pero además las ciudades que sí deberían de estar diseñadas no lo están.
Y lo poco que está diseñado para traer grandes volúmenes de agua, darles un uso y repeler grandes volúmenes de agua en una noción lineal de la economía que tiene una alternativa, la noción circular de la economía, que supondría un cambio cultural desde la economía, la ecología y la forma en que consumimos agua. Tú dices, no me va a alcanzar un sexenio para revertir eso. ¿Quiere decir que empezar apenas a reorientar el barco va a ser tu máxima aspiración en este sexenio? Bueno, son varias cosas, porque la Conagua es muy compleja. Yo creo que la gente no tiene la visión de todo lo que se hace en la Conagua. Una es la cuestión del manejo del recurso, la promoción de los servicios del agua y el control de inundaciones y sequías. De seguro en inundaciones y sequías vamos a hacer algo, porque esa es parte de la cosa que Conagua siempre hace. En la promoción de los servicios también, y en lo que es en el manejo del recurso vamos a tener la oportunidad en este sexenio de desarrollar la Ley Federal de Aguas. Yo creo que eso es más que sentar las bases, porque si tú logras tener una ley diferente, nueva, te va a durar 40 años. Yo creo que eso es lo que nos toca hacer ahorita. Suponiendo que de veras México cambia a un país en el que las leyes tienen más significado que la tinta sobre el papel, pero eso rebasa el tema de nuestra charla de hoy. Pero hablaste de que de que Conagua es compleja y que no tenemos una visión clara de qué es lo que hace Conagua. Para que la tengamos, voy a leer de la página de internet de Conagua lo que Conagua dice que es su visión. Ya ves que está de moda poner visión, misión, etcétera. Su misión es preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para su administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica. Entonces, tenemos tres cosas: preservación, sustentabilidad y seguridad hídrica. Vamos a ver las tres y se nos va a ir un chorro de tiempo en las tres, por lo tanto voy a tratar de que vayamos a buen ritmo. Empecemos por preservación de las aguas nacionales. Según el diccionario de la lengua española, preservar significa proteger y resguardar, por lo tanto será necesario identificar las amenazas, una lista cortita de amenazas: contaminación del agua industrial, pero también por uso doméstico y descargas. Y natural, también hay contaminación natural. Y contaminación natural, de magnitud menor, ¿no? Ahorita me dirás. Depende. Y sobreexplotación de las cuencas, nuevamente industrial, pero también por consumo doméstico, sobre todo en grandes ciudades, y amenazas por cambio climático, y agricultura. Amenazas por cambio climático. ¿La ciencia mexicana es suficiente ya la que tenemos y con el esquema que tenemos para atender estos problemas con la esperanza de dar soluciones? Mira, curiosamente, y la oportunidad que tuve de estar en el extranjero me permite afirmar que el nivel de conocimiento del agua en el país es muy alto. Déjame acotar una cosa para el público. Estuviste en el extranjero, en UNESCO, en París, dirigiendo básicamente el Programa Hídrico Internacional de UNESCO. Que es un programa intergubernamental, es donde todos los países se reúnen para discutir del tema del agua. Entonces, tuve oportunidad de ver prácticamente todo lo que todos los países proponen. Y el nivel de agua en México de los expertos es muy alto. ¿Por qué? No es fortuito. O sea, en México vivimos por una parte gran cantidad de inundaciones, gran cantidad de sequías. Tenemos un nivel de urbanización muy alto. México es de los países con 82% de nivel de urbanización. Hace unos años Naciones Unidas dijo que para el 2030 el 50% de la población iba a ser urbana. Para ese entonces México ya estaba en 70% y en general América Latina. Entonces nosotros estamos viviendo muchos retos que muchos otros países no han vivido, y eso nos ha obligado a tener un nivel en el tema del agua muy alto. Y ahora, bueno, es importante aplicar muchas de las cosas que entendemos. Pero eso no es menor lo que estás diciendo, que es importante aplicarlo, porque lo que me dices antes me hace pensar que podemos armar una lista de, yo no sé, 12, 15, 20 científicos mexicanos que en UNESCO serían aplaudidos a rabiar. Pero el sentido de la pregunta era si el aparato de investigación, desarrollo e innovación en México está diseñado de manera tal que esos 15, que no sé si son suficientes, puedan tener incidencia sobre políticas públicas. Históricamente no ha sido así. No ha sido así, pero yo creo que hay una oportunidad de hacerlo y poco a poco se está construyendo. Pero yo diría que eso es un problema no únicamente del tema del agua, es un problema general de la ciencia y tecnología, que tenemos que construir esos mecanismos. Yo creo que ahorita se está en un buen momento para hacer un mejor uso de los conocimientos de las gentes. Un tema que sí es exclusivo del agua, aunque tú dices que proviene, que se extrapoló del agua este concepto, vamos a hablar del concepto de seguridad hídrica.
Y tú has escrito que de ahí se pasó a seguridad alimentaria y seguridad energética, porque originalmente es de seguridad hídrica. En ese artículo que escribiste en la revista se llama Aqualac, la revista de UNESCO, dices, existen diversas definiciones para la seguridad hídrica, pero solo la de UNESCO ha sido aprobada por los gobiernos. Y básicamente habla de la capacidad de una población para salvaguardar el acceso al agua en cantidades adecuadas, tener calidad apropiada para sostener la salud de la gente y de los ecosistemas, ya van dos cosas enormes, y encima de eso, asegurar la protección de vidas y bienes durante desastres hídricos como sequías e inundaciones. Empecemos por lo primero, para salvaguardar el acceso al agua a nivel de cuenca, dice tu definición, deben tenerse, pienso yo, por lo menos mapas de volúmenes de agua y de tendencias históricas de avance de volúmenes en los depósitos y en las cuencas. ¿Qué científicos hacen esto regularmente en México? Monitorear las cuencas. Bueno, la Conagua hace eso, monitorear las cuencas. ¿Con un nivel suficiente? ¿No nos falta información? Yo creo que no tanto que nos falta información, a lo mejor nos falta acceso aparte de la información, y ya hay varios científicos también que trabajan a nivel de cuenca y entendido. Mira, ahorita sí quisiera un poco referirme al tema de las cuencas y al tema de la seguridad hídrica. El manejo del agua por cuenca viene de Francia principalmente, donde la división político-administrativa checaba con la de las cuencas. Se importó esa definición para la ley una de las leyes de aguas nacionales aquí en México y se sobrepone lo que es la cuenca con la administración política administrativa. Y de ahí las dificultades para aplicarlo, porque la lógica de este país para tomar decisiones, para dar presupuestos, es por estados y por municipios. Y peor aún, con fronteras electorales o de influencia política. Eso sí. Entonces yo creo que ahí hubo un problema en cuanto a la definición de la cuenca y el uso práctico de la cuenca. Además, las cuencas, como eran en Francia, son cuencas de aguas superficiales, porque en Francia los ríos son súper importantes y el suministro de aguas es así. En México, lo que es el centro y el norte, el principal suministro son las aguas subterráneas. Y las cuencas de aguas subterráneas no checan con las cuencas de aguas superficiales. Entonces también tienes otro reto. ¿Qué quiero decir con esto? Que técnicamente es muy importante hacer un análisis de cuencas superficial y subterránea, pero luego las decisiones hay que traducirlas de una manera que sean aplicables a los presupuestos, a las decisiones de los gobernadores. Y yo creo que eso es algo que se podría mucho mejorar. Ok, entonces digamos que la parte de salvaguardar el acceso al agua no la ves como tu preocupación principal, pero discutamos entonces calidad, que es el segundo punto de seguridad hídrica. Para garantizar la calidad apropiada tendremos nuevamente que monitorear y remediar. ¿Hay suficientes ingenieros ambientales? Tú eres ingeniero ambiental. Yo soy ingeniero ambiental. ¿De qué tamaño y hay una cantidad de ingenieros ambientales que ya veo. ¿Empleados en esto? Sí, y también en general en el área de medio ambiente. Yo creo que la formación en el tema del agua ha avanzado mucho, sobre todo si tú comparas el número de gentes que están formadas para agua con residuos sólidos o en aire, hay muchos más en el tema del agua. Quizás ha faltado monitorear cuánto hay, pero lo que sí te puedo asegurar es que hay mucha gente que está formada en el agua, que no está trabajando en el campo del agua porque no hay fuentes suficientes de trabajo para... Y por lo tanto eso lo pagamos, entre otras cosas, con que hay un nivel de confianza en la calidad del agua potable, que es minúsculo. Estábamos hablando primero de calidad del agua. Bueno, y que si no estoy preocupada por los temas de disponibilidad, sí, hay problemas de disponibilidad. En el tema de calidad, yo creo que es una de las preocupaciones ahorita más fuertes que hay, en el sentido de que hay que invertir recursos para el saneamiento del agua. Ahora, ¿quién tiene que pagar estos temas porque no es que no sepamos, yo creo que sabemos dónde están los problemas de calidad, sabemos qué hay que hacer, es un problema de inversión. Sin embargo, para sufragar esos costos de inversión, tú tienes dos opciones, o la vía pública o el pago de los sistemas del agua. Y prácticamente por el pago de los sistemas del agua no va a haber tanto, entonces habría que definir si se puede hacer por inversión pública. En un país que necesita alimentación, que necesita educación, que necesita seguridad. Entonces eso es como en tu casa, ¿no? Es que tú dices, yo quisiera hacer esto, pero tengo tanto dinero, o pago la educación de los hijos, o pago la luz, o ¿qué pago? Sí, un país que necesita alimentación, seguridad, educación, pero la premisa de nuestro tema era, si se va el agua, se va todo. Entonces,
El agua tiene que estar allí y Yo tiene que no. estar de calidad. ¿Podrás convencer a quien sea necesario convencer de que el monitoreo adecuado de la calidad del agua es algo en lo que vale la pena generar empleos bien remunerados para ingenieros ambientales que nos regresen la confianza en la calidad del agua? Yo creo que sí, pero yo creo que es más importante también convencer, más que hay que monitorear, porque es un tema de... te voy a poner un ejemplo. Tú vas a un lugar donde está el agua súper contaminada. ¿Para qué quieres monitorear y saber cuánto hay de DBO, de nitrógeno? Es obvio que hay que tratar el agua. Entonces, mejor hay que poner un esfuerzo más especial en el tratamiento del agua, en el control de las descargas. Pero déjame ponerte un contraejemplo que es muy doloroso en el norte del país. La contaminación del río Sonora por la minera hace 4 años, una cosa así, 3 o 4 años. Es obvio que había que intervenir allí, pero estamos en una etapa ya en la que la tendencia es, bueno, ya pasó, bueno, ya lo arreglamos, bueno, ya volvamos a la normalidad. La gente, los pobladores, me imagino que no tienen un alto nivel de confianza en el agua que sale del río, ya no digamos para beber, simplemente para cualquier otro, para vivir cerca. A ver, aquí estás tratando de 2 problemas. Uno, que es la generación constante de contaminación por ciertas fuentes, y la contaminación por accidentes. Necesitan estrategias diferentes. Pero sí, pero juntémoslos en uno, simplemente porque parte de los problemas de contaminación, es de origen industrial. Entonces no necesitas que una minera arruine un río, necesitas que una industria en su operación normal contamine el río, y la confianza de la población va a depender de los ingenieros ambientales. Efectivamente, una parte es la cuestión del control de las descargas continuas, pero también hay que tener una mejor control de las empresas que pueden tener desastres. A mí me llama mucho la atención en ese ejemplo que tú ponías de las mineras. Las mineras acostumbran a hacer una cosa que se llaman las presas de jales, que son una especie de bordos donde las presas ponen sus desechos, y si hay una lluvia muy intensa, entonces vierten porque no están diseñadas para eso. Y mucha de la gente dice, bueno, fue un problema de presa, y todo el mundo asocia la presa con agua, y no, es un problema de control de agua industrial. Esa ley de la que me hablabas al principio se va a hacer cargo de esto. Tiene que también contemplar, bueno, es una ley que tiene muchos componentes. Una es la cuestión de atender a todos los usuarios del agua. La gente ve muy fácilmente los municipios, las industrias, la agricultura, pero tenemos otros usuarios como la acuacultura, el agropecuario, el ambiente. O sea, una función del gobierno es asegurar que todo mundo tiene agua. Y aquí quisiera mucho destacar, o sea, que todo mundo tiene agua cuando es un recurso. O sea, si estuviéramos pensando en el petróleo, todo mundo tiene petróleo. El petróleo lo sacas y se desaparece, o sea, se acaba. El agua no, tú la puedes utilizar varias veces. Entonces, también parte del manejo es dar el agua, pero también parte de lo que se tiene que hacer es cómo juegas para darle un tratamiento o para ver un uso ordenado. A veces la descarga de uno la puede utilizar otro, para darle un uso ordenado para que te alcance el agua. Eso es parte del primer juego. Lo cual supone conciliar un montón de intereses. Y conciliación de intereses no es algo que nos salga muy bien. Y es algo muy bueno en ninguna parte. Quisiera ir al tema de lo que tú mencionabas de la seguridad hídrica. Sí. Lo pasaste un poco rápido, es un tema apasionante, y se dice que es la única definición aprobada por los países por parte de la UNESCO. ¿Por qué? Porque se puede mejorar esa definición. Y de hecho se mejoró por ONU Agua, y se hizo una definición perfecta desde el punto de vista académico. Pero ¿sabes qué? Los países no la aprobaron. ¿Por qué? El tema del agua tiene una componente técnica, una componente de aplicación y una componente política. Es un poco lo que decías, conciliar intereses. Y entonces eso sí te puede dar una definición operativa, y luego eso lo tienes que transformar en leyes aplicables. Entonces, concluyamos esta charla en el minuto que nos queda cerrando esta idea. Esa definición perfecta de seguridad hídrica, que es una de las misiones de Conagua, ¿nos puedes decir en menos de un minuto cuál es y la vas a poder aplicar en México? Bueno, yo utilizaría la definición básicamente de UNESCO, porque fue una definición que se discutió por 195 países, y ahora es cómo plasmarla. Yo creo que sí se pueden encontrar a nivel de ley, pero también las leyes no solucionan todo. Tú tienes que tener leyes, reglamentos, filosofía y también política, y sí se podría hacer, y sí se puede hacer en menos de 6 años. Y alcanzará déjame entonces terminar rapidísimamente con una imagen que es muy ilustrativa. La sede de Conagua
es una que tiene una calle por atrás en la que con mucha frecuencia se hace tráfico porque está el camionzote de descarga de garrafones de agua. El edificio de la serie de Conagua, de la sede de Conagua, consume agua de garrafón. 30 segundos, Blanca. Al final del sexenio vamos a poder beber agua del Si grifo. las empresas de agua, porque eso no es función de la Conagua, y Yo un poco sé. lo que decía, si las empresas de agua comienzan a aplicar a través de todas las leyes, que no únicamente es de la Conagua, sino también de la Secretaría de Salud, aplican lo que deben de aplicar, yo esperaría que sí disminuyera. Porque No sé si la Conagua en sí, ¿verdad? Pero sí, sí puede ser. estarás de acuerdo en que es una imagen que es un poco Yo creo, inaceptable. sí, además puedes tener fuentes, puedes tener muchas otras opciones. Ya. Bueno, esperemos que las tengamos. Dejamos un montón de temas Sí, exacto. pendientes. La buena noticia es que si tenemos oportunidad los volveremos a tratar. Blanca Ok. Jiménez, gracias por haber venido. Gracias, Javier.